Hizo silencio en Asensio y a la Batalla de las Piedras llegó tarde tras perder el 175. Con Juana de Arco tiró unos penales, a Cristóbal Colón le regaló un GPS y brindó a la salud de Sócrates con cicuta. Es Yona Rodríguez, que hoy nos trae otras historias imposibles de repetir. Los mitos fundantes del imaginario uruguayo, un pasado que nos interpela en el presente. ¿Qué título? La columna pasada fue sin título y en esta dije, me voy a poner las pilas, por lo menos que el título sea bueno. Claro. O prometedor. Después si la columna lo es, vemos. Es otro tema. Salís bien para arriba, después vemos cómo. Es otro precio, exactamente. Bueno, toda comunidad humana ha generado en mayor o menor medida a lo largo de su existencia una serie de mitos. Estos mitos, representados por relatos elaborados y generalmente aceptados, han mezclado elementos de la realidad con deseos, proyecciones, aspiraciones y miedos que en la mayoría de los casos han buscado minimizar las desgracias y al mismo tiempo construido o maximizado hazañas, creando condiciones para trascender la existencia cotidiana y hacer especial nuestra presencia en el mundo. Disculpe, me contagiaste un poco la... Caramelos de Emilio y Guaco para todo el mundo. Ya mismo, quiero comprar. Canilla libre. Terrible. Bueno, el Uruguay ha generado sus propios mitos, muchos de los cuales están en el ADN de cada uno de nosotros. En concreto, 4 son los mitos que vamos a repasar brevemente hoy, todos ellos consolidados hacia la década de los 50, son los mitos del Uruguay clásico, pero intentaremos además interpelar su vigencia en la actualidad, es decir, para ver cuál ha sido el derrotero de cada uno y qué lugar ocupan hoy en nuestro imaginario colectivo. El primer mito lo podríamos llamar el mito del Uruguay país de clase media. Yo cuando estaba escribiendo esto me acordaba de la columna de Emiliano cuando el año pasado, ¿no? Hablaba de clase, era Bolche, la crítica a la clase media o el análisis del spot que había hecho el Partido Independiente. Es cierto, me acordaba de todo Juan eso. Clase Media. Ah, Juan Clase Ese Media, personaje. exactamente, ¿no? Que era representativo, se supone, de toda la sociedad uruguaya, ¿no? Bueno, eso es un mito que surgió, por lo menos que en la década de los 50 es muy fuerte. Desde el comienzo del siglo XX se creó en Uruguay un estado de bienestar que buscó proteger a los sectores sociales considerados subalternos, trabajadores, adultos mayores, niños, mujeres. Esto vino a contribuir a mejorar la calidad de vida de estos sectores, que vieron ascender social y económicamente su condición, hasta conformar una capa media bastante heterogénea que asumió valores culturales propios de un estrato que no es protagonista y que por definición se encuentra en una zona ambigua, en la cual recibe beneficios de los sectores altos de la sociedad, sectores a los cuales desea alcanzar o al menos imitar, pero que al mismo tiempo se encuentra muy cercano a los sectores subalternos a los que originariamente pertenecían y de los cuales se quieren alejar. Lo que caracterizaba a esta clase media uruguaya era principalmente la estabilidad de su situación, y ahí se encuentra el mito. Las políticas asistenciales y de beneficios sociales funcionaron como efectos placebo en esta clase, evitando cualquier papel protagónico y el apoyo a un proyecto de cambio que modifique un status quo que lo llevara a arriesgar su situación socioeconómica, lo que la ha convertido en una clase bastante conservadora. Sin embargo, los avatares económicos que ha tenido Uruguay han impactado en esta clase al modificar las pautas distributivas de la sociedad. Durante un periodo muy importante de nuestra historia, se desmanteló parte del estado de bienestar, reduciéndose la acción del Estado y sus políticas distributivas en beneficio del mercado. A pesar de perder en seguridad económica, la estabilidad del mito de pertenecer a la clase media vive y lucha incluso hoy en día. En un informe sobre clase media presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2014, muestra que para el 2010 el 80% de la población uruguaya que era consultada sobre su autopercepción en la escala social decía pertenecer a la clase media. El 80% de los uruguayos consultados se consideraba perteneciente a la clase media. Sin embargo, cuando el mismo informe calculaba la pertenencia a la clase a través del método del ingreso, es decir, a través de los ingresos de las personas, para el año 2012 se ubicaba al 30% aproximadamente de la población uruguaya en esta categoría y al 50% en lo que se conceptualizaba como clase media vulnerable, es decir, en riesgo de descender a clase baja.
Estas diferencias entre percepción y realidad nos puede dar una pauta acerca de la vigencia actual del mito del Uruguay de clase media. ¿Ustedes qué son, chiquilinas? Clase media, Clase media, claro. Hay una percepción también de lo bueno de ser clase media, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Esa clase trabajadora como pujante, que lo que ha tenido es porque lo consiguió con el sudor de su frente, digamos, ¿no? Es mucho esa cultura uruguaya de asumirse de ese lugar como con orgullo, ¿no? Claro, como que tiene un trasfondo meritocrático, ¿no? También. Totalmente. Que de repente en otros países del continente no es tan así, ¿no? Está mejor visto de repente pertenecer a los sectores más altos de la sociedad. Incluso se han generado algunas categorías como yo soy de clase media baja, clase media Claro. media, clase media alta. ¿Sí? Pero siempre dentro Nunca los extremos. La media alta es algo que se utiliza y que se utiliza mucho en la clase alta, ¿verdad? Exacto. Que se autopercibe como, no, clase media alta porque tampoco tengo tanta plata. Hay gente que tiene más plata que yo. En este país considerarse de clase alta y de derecha es casi un pecado. Sí, totalmente. El segundo mito es el del Uruguay como un país único. Viene a ser el mito de la diferenciación. Decía Eduardo Rodríguez Larreta, que era un político uruguayo vinculado al Partido Nacional y uno de los 3 fundadores del diario El País. En un discurso de 1949, Rodríguez Larreta decía: en nuestro país no hay problemas insolubles porque el destino nos ha favorecido con una situación excepcional. Incluso Estados Unidos tiene un problema insoluble, el de los negros. Y si, descendiendo un poco, repasamos el continente, nos encontraremos con un clima agobiador, con una mezcla de razas trágicas y con todos los problemas que de esa mezcla deriva. ¿Qué reservaba Rodríguez Larreta para el Uruguay? Bueno, allí señalaba que en Uruguay existía una raza blanca, limpia, sana, apta, inteligente, y a ver si esto le suena, aunque eso sí, no muy inclinada al trabajo. Y es esa raza nuestra la que ocupa con su número escaso de habitantes un territorio relativamente grande y rico, concluyendo que de esa ecuación no puede resultar ningún problema al cual, con un poco de firme voluntad, no le encontremos un desenlace feliz. Optimista. Es una demostración clara del mito de la excepcionalidad, de una uruguayidad. En realidad el mito no trata de identificar al ser uruguayo con alguna característica en particular, sino todo lo contrario. Lo que busca es diferenciar, como hizo Rodríguez Larreta, de un otro. En los 50 se señalaba que Uruguay era un país altamente europeizado, lo cual no era del todo incorrecto, sin embargo no era europeo. Durante parte importante de nuestra historia, el uruguayo fue visto como superior al europeo, tomando como referencia las permanentes guerras en que Europa estaba envuelta, pensemos en el contexto de los 40 o los 50, la falta de una legislación social y laboral tan avanzada como la nuestra y los altos niveles de desigualdad heredadas que manifestaba. Tampoco se era latinoamericano, claro, al no considerarse igual a los atrasados hermanos vecinos que tenían indios, un grado elevado de analfabetismo y un escaso desarrollo en el sistema de protección social de sus habitantes. No se era latinoamericano, no se era europeo, no se era norteamericano, por lo tanto se era diferente, se era único. Sí, la cuestión, perdón, de la Suiza de América, que la Suiza de América no es solo respecto a la diferenciación de América Latina, sino también de la propia Europa, ¿no? Por ser Suiza, un país que en primer lugar no participó de las guerras mundiales que tanto afectaron a Europa y que también ostentaba tener un multiculturalismo europeo, ¿no? Y no de otras culturas como por ejemplo árabes o africanas. Por eso también lo de la Suiza no es un país elegido al azar, no, sino que también hace referencia a la diferenciación dentro de Europa. Hay una anécdota de Luis Valleverre que él mismo la cuenta, creo que en el Cerro, en un discurso por el 50, que él yendo a una comuna en Suiza lo presentan como el presidente de la Suiza de América. Y cuando le dan la palabra él dice, bueno, me encuentro muy contento de estar en la Europa de... En el Uruguay de Europa. En el Uruguay de Europa, lo cual habla justamente en este clima de visión positiva de lo que era el Uruguay, con viento en la camiseta. Claro. Obviamente que las declaraciones de Rodríguez Larreta pertenecían a un contexto de época donde circulaban con bastante éxito ciertas ideas sobre la existencia de razas humanas y en particular sobre la superioridad de la raza blanca. Esto no nos exime de, hacer un juicio negativo sobre estas precisiones. Pero yendo concretamente al mito, acá sí podemos encontrar un punto de corte con la actualidad. Hoy miramos a Europa e intentamos igualarnos o aspiramos a seguir sus modelos, a sabiendas que estamos muy insertos en un continente con el cual compartimos temas y problemas comunes. Podríamos plantear como hipótesis que la excepcionalidad del ser uruguayo de haber existido fue duramente golpeada por la crisis en la que entró el país hacia los 60 y que se le dio muerte con la dictadura cívico-militar. El tercer mito es el mito del consenso, es el mito de la preeminencia de la ley como precepto jurídico impersonal y general que regula nuestra convivencia de manera pacífica.
En el fondo es una arista del mito de la excepcionalidad democrática uruguaya, donde nuestro país se presenta más republicano que liberal. Esa es la importancia histórica que se le ha dado a la ley como reguladora de la vida de los ciudadanos. En nuestro caso, este legalismo ha llegado incluso a registrar varias y graciosas extravagancias. Voy a mencionar solamente algunos ejemplos que son paradigmáticos y sé que ustedes y los que nos están escuchando conocerán algunos otros. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 1920, el diputado ballista de Canelones, el doctor Mateo Legnani, presentó un proyecto de ley que en lo medular proponía obligatorio el uso de la infusión de yerba mate entre el personal militar y policial en reemplazo del café, té y mates usados actualmente, prohibiéndose absolutamente el uso del mate en toda la población. Por mate se entendía, en este caso, la yerba, la calabaza o recipiente y la succión por la bombilla, castigándose con una multa de 10 a 100 pesos o prisión equivalente a toda persona que cebe, tome u ofrezca mate. El propósito no era entrometerse en la intimidad del hogar donde se suponía que se seguiría tomando mate con bombilla, sino justamente reducir a ese lugar su bebida, agregando Legnani que el mate será saboreado a solas, a escondidas, ya que el mate que esto es importante, ¿no? El mate que perseguirá sin tregua el Estado es el mate público, el de las reuniones, el de las carreras de caballo, el de los fogones, el de las pulperías, el de los velorios, el de las visitas, el de los prostíbulos, el que constituía vehículo de toda clase de infecciones. La vulneración de derechos del mate, pobre. Sí, imagínense hoy esta ley, el escándalo que generaría. En la época también lo hizo, ¿no? Sí, me imagino. Pero obviamente, como doctor que era, la intención era evitar infecciones, ¿no? Claro. Hay toda una idea higienista en el fondo. Más o menos a la misma época, en octubre de 1921, el diputado ballista Andrés Delfino presentó un proyecto de ley en el que se señalaba que todas las personas que fallezcan en el territorio de la República serán consideradas por el Estado, a los efectos de las ceremonias fúnebres, iguales en el plano de los privilegios sociales, políticos o económicos. Por ello, las carrozas fúnebres serán rigurosamente uniformes. En la exposición de motivos, Delfino agrega que, esto también es divino, este documento, esos ataúdes y esas carrozas relucientes de oro sirven muchas veces para pasear los restos de un pillo cualquiera, cuyo único mérito en la vida residió en la audacia de sus inmoralidades comerciales, políticas o profesionales. Y mientras tanto, los despojos de los pobres tenían que ser conducidos en un carro de la caridad. Además de una fuerte noción anticlerical, ¿no? Porque de acá se trataba de evitar toda simbología religiosa, hay una fuerte idea de igualitaria incluso en la muerte. Exacto. Más actuales también tenemos ejemplo. La ley 16.764 de agosto del 96 declara el 24 de agosto como el Día del Payador, conmemorando el nacimiento del primer poeta gaucho de la patria, don Bartolomé Hidalgo, y la ley 17.767 de mayo del 2014 decreta la prohibición de la realización de experimentos y estudios científicos en los restos humanos del cacique Baimaca, Perú. Nuestro país tuvo como ningún otro una ley de duelos. Esto es histórico, único. Tiene hoy en vigencia una ley que regula la mendicidad, una ley que regula la venta de marihuana, ¿sí? O por lo menos que establece ello y que está en vista de regulación, entre muchas otras. El mito, por tanto, se alimenta de este hiperlegalismo que intenta regular distintos aspectos de la vida y del quehacer nacional. Sin embargo, el mito opaca otros aspectos menos gratos, como lo es la frecuente práctica del clientelismo, que es una forma personalista de distribuir beneficios evadiendo los mecanismos legales. Sí. Todos sabemos cómo se conseguía hasta no hace mucho tiempo atrás un teléfono o una jubilación, y conocemos casos acerca de irregularidades en el acceso a empleos públicos o a beneficios sociales. La contracara del hiperlegalismo es la dificultad que ha manifestado y manifiesta el Estado uruguayo para regular la aplicación de la ley. Pero de eso el mito no dice nada. El cuarto y último mito es el del alto nivel cultural que tienen los ciudadanos uruguayos. Uruguay es un país de culturosos, al menos eso se afirmaba. Escuchemos en este audio tal vez al personaje político que mejor ha contribuido a la conformación de este mito del Uruguay de masas de ciudadanos educados. Y bien, correligionarios, con orgullo podemos afirmar que somos nosotros, que es nuestro partido racionalista y avanzado, quien cierra el paso a la falange del oscurantismo y asegura a nuestro país el sereno goce de todas las conquistas del pensamiento, guiándolo por senderos de luz.
Pensad, correligionarios, es vuestro partido el que se afana por difundir la instrucción, el que pugna por la gratuidad de la enseñanza y crea liceos y contrata sabios en los países más adelantados del mundo y erige institutos de ciencia. Y él es también el que se opone a que se restrinja la instrucción, a que se suprima la gratuidad de la enseñanza y a que se destruyan los institutos científicos erigidos por falsas y deleznables razones de míseras economías. Si un día alguno de vuestros hijos o de los hijos de vuestros adversarios presta el concurso de su saber al adelanto de las ciencias y honra a su país, honrándose a sí mismo en su aporte a la creación de algún portento de la ciencia, lo deberá en gran parte a nuestro partido, que se afana por crear un ambiente de intelectualidad en la República y ha estado siempre y está ahora dispuesto a prestar el apoyo que sea necesario a la creciente ilustración del país. Bueno, acabamos de escuchar al mismísimo José Valle Ordóñez en uno de los pocos audios que se registra. Sí, no hay mucha... No, yo recién conversaba con ustedes afuera del aire que son 2 audios en realidad los que por lo menos tenemos acceso, ¿no? Uno que es este que habla sobre educación y otro es un discurso más concentrado, más centrado en hablar de las virtudes del Partido Colorado. Bueno, cuando se puso en marcha el Estado asistencial, uno de los objetivos fundamentales, como señala Valle, fue lograr que la masa subalterna tuviese, en primer lugar, acceso a una total alfabetización, que sus capas medias fueran lo suficientemente educadas como para distinguir a este país precisamente por ese hecho, por el alto grado de cultura, mediocre, pero suficientemente niveladora e igualadora. Esta era una forma económica de hacer aumentar el autorrespeto de esas clases medias, de afirmar sus valores y tratar de alguna manera que permearan al conjunto de la sociedad. Hoy este mito corre por otros senderos. Uno de los principales problemas que tiene el país es justamente el nivel educativo alcanzado por sus ciudadanos. La alfabetización es un indicador importante, pero en pleno siglo XXI, un país que busca el desarrollo, o al menos condiciones que conduzcan al mismo, no discute la alfabetización como la capacidad de leer y escribir, sino que la ha redefinido con otros saberes y macrohabilidades que tienen que ver con la comprensión y transformación creativa, productiva, sostenible incluso, de la realidad en la que estamos insertos. Sigue siendo la educación un instrumento de ascenso social. Sin embargo, ¿todos acceden al sistema educativo y circulan con éxito por el mismo? ¿Ofrece hoy la educación uruguaya calidad educativa? ¿Se favorece con políticas públicas el acceso general a la cultura en sus diversas manifestaciones? Bueno, esta ley de presupuesto nos puede dar una pauta de por dónde van las prioridades culturales de nuestro Uruguay, ¿no? Claro. Para finalizar, podríamos plantear en este sentido otra hipótesis, que sería afirmar que hoy el Uruguay de la educación igualadora y niveladora es más que un mito, se ha transformado en una utopía linda de perseguir, pero por lo visto difícil de alcanzar. Y dejo abierta algunas preguntas finales que irían en la dirección de pensar cuáles son los mitos colectivos que hoy estamos forjando, cuál es la desgracia que queremos ocultar con un relato maravilloso y cuáles nuestros aportes extraordinarios a la existencia humana. ¿Será acaso el vigente mito de la democracia excepcional uruguaya, mito que nos oculta las variadas formas que asumen hoy la impunidad y la desigualdad? ¿O será el mito de la igualdad de oportunidades que representan aún las túnicas blancas de los niños de escuela, mito que no discute la pobreza infantil y la desnutrición intelectual? O aún más, será el mito del legalismo y la tolerancia, mito que cada vez se ve opacado por el discurso de la inseguridad y los llamados continuos a la justicia por mano propia. En todo caso, no olvidemos que los mitos que construyamos hoy serán lo que las próximas generaciones destruirán mañana. Así que cambiante es la vida y la historia estará ahí para contarlo.